En esta ocasión nos toca analizar cuáles son los principios básicos del juicio de amparo. Como ustedes pudieron haber o pudimos haber analizado en la Constitución, en sus artículos 103, vamos a decir al 107, empezamos a analizar ciertas situaciones. Y de aquí, y no solamente de ahí, también de la ley de amparo, se van a derivar algunos principios que son del juicio de amparo y que debemos analizarlos. Estos principios fundamentales a los que hacemos referencia del juicio de amparo son las reglas más importantes que deben observarse durante la tramitación y resolución del proceso de amparo. No son reglas absolutas, sí admiten excepciones y han sido obtenidas a partir del análisis de la norma jurídica que rigen el amparo y que hago referencia nuevamente. Vamos a hacer mención en esta situación de los artículos constitucionales del 103 al 107 y la ley de amparo. ¿Sabe? Aquí vamos a tener nosotros, bueno, pues este análisis de estas normas que van a regular al juicio de amparo. Y bueno, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 103 y su ley reglamentaria, no refieren, aquí voy a dejar algo en claro, en estos normatividades, no, vuelvo a repetir, no refieren expresamente a estos principios fundamentales. Si nosotros queremos irlos a buscar, pues no van a estar como tales. Entonces, como tal denominación, sino que su contenido, alcance y excepciones han sido sistematizadas por la doctrina con base en tales normas generales. Tomando en cuenta esta línea, se tomará la siguiente clasificación. Entonces, primero, observar. No están implícitas, así como nosotros quisiéramos encontrarlas en la ley de amparo, o en el artículo 103 al 107, no lo vamos a encontrar, ¿sale? Estos principios fundamentales que van a regular, pues, al juicio de amparo, no van a estar ahí. Entonces, como no van a estar ahí, nosotros tendríamos que identificar cada uno, y para eso nosotros vamos a clasificar estos principios de la siguiente forma, ¿sale? Primero, ¿cómo los vamos a clasificar? Vamos a identificar estos cinco principios que van a ser fundamentales para analizar el juicio de amparo. Primero, la instancia de parte, la existencia de un agravio personal y directo, la definitividad del acto reclamado, el estricto derecho y la relatividad de la sentencia. Esta va a ser la clasificación, o estos son los principios fundamentales que nosotros debemos de identificar como los principios del juicio de amparo. ¿Y por qué van a ser importantes? Bueno, porque se dan cuenta, es el inicio de poder tramitar un juicio de amparo adecuado, ¿sale?
Primero, vamos a analizar el primero, que es el de instancia de parte. Por aquí se los dejo la parte de arriba. Este principio de instancia de parte, vamos a analizar de qué se trata. Vamos a hacer un poquito más grande para que ustedes lo vean. La instancia de parte. A ver a qué se refiere. Vamos a analizar primero, dejen regresar un poquito, de instancia de parte. ¿A qué se refiere? Bueno, este principio señala que el juicio de amparo solo puede iniciarse mediante el ejercicio de la acción, pues como su nombre lo indica, a petición de parte. ¿Sale? Esto va a ser algo importantísimo. El juicio de amparo indica que quien quiera solicitar el ejercicio del amparo constitucional sea a petición de parte, ¿sale? Por lo que excluye la posibilidad de que el amparo inicie su curso de forma oficiosa, ¿sale? La ley no indica que si te fueron violados tus derechos, si te fueron violados tus derechos, no requiere o no te dice que solita la ley o el amparo te va a venir a salvar, no refiere esa situación. Dice que para que se te ampare, perdón, el pleonasmo, para que te ampare o te cubra la protección constitucional a través del juicio de amparo, pues no va a ser de forma oficiosa, ¿eh? O sea, la ley de amparo va a decir, oye, creo que te violaron un derecho, mira, vamos a protegerte. No. Tiene que ser a petición de parte. ¿Sale? Esto sí es importante nosotros analizarlo. ¿Sale? Que es a instancia de parte. Y bueno, acuérdense que nosotros ya analizamos este precepto constitucional que fue el 107 en su primera fracción, y dice y dispone, ¿sale? En la fracción primera. El juicio de amparo seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Y continúa, teniendo tal carácter, entonces ahí mismo, en el artículo 107 constitucional, nos indica que sí, es instancia de parte, pero nos explica quién tiene ese carácter de instancia de parte. ¿Quién? Quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución y con ello afecte su esfera jurídica, ¿sale? Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ¿sale? Entonces, no solamente me va a solicitar por lo que yo identifico en este principio, no solamente me dice que es instancia de parte. Sí, si bien es cierto es porque la parte afectada, el agraviado, la persona que quiere solicitar el amparo de la justicia federal a través del juicio de amparo, lo tiene que solicitar él. Pero en el texto constitucional nos dice que además de ser a instancia de parte, quien lo tiene que solicitar es esa persona que es titular de ese derecho que ha sido violado o ha sido agraviado y que, hasta se los puse en rojo, afecte la esfera jurídica de esa persona, ¿sale? Porque se le está violando un derecho humano reconocido en la Constitución, ¿sale? O un derecho reconocido en la Constitución. Nos dice no solamente que sea la persona
que se le está violentando, sino que él mismo tiene que ir a solicitar el amparo. Recuerden, el juez de distrito, el magistrado del el tribunal unitario o el colegiado o los plenos o el ministro de la Suprema Corte, pues ellos no saben si te violaron un derecho. Si tú no lo solicitas de acuerdo a las normas que más adelante nosotros veremos y conoceremos, si tú no lo solicitas mediante esa situación, pues el operador jurídico no va a saber que te violaron un derecho. Entonces, por eso este principio de instancia de parte, que es que tú lo solicites, pero además que seas el que lo está solicitando, se te haya violado o se te haya violentado un derecho reconocido en la Constitución y que con esa violación a ese derecho humano, pues te esté afectando tu esfera jurídica, de una manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. Esto refiere este principio de instancia de parte, ¿sale? Y bueno, pues asimismo, en el artículo 1 de la Ley de Amparo indica, artículo 1, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, 1, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Ahí viene en conjunto, te indica quién es el que deba de solicitar, bajo qué circunstancias debe solicitar este amparo constitucional, ¿sale? También regulado en el artículo 1 de la Ley de Amparo y que tiene ese objetivo. Y también por allá en el artículo 5 de la Ley de Amparo indica, son partes en el juicio de amparo. 1, el quejoso. Entonces, ¿quién es el quejoso? Igual nos lo marca la fracción primera en el artículo 5, dice, teniendo tal carácter de ese quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Si ustedes observan, hay una repetición de lo que dice la instancia de parte en cuanto a quién debe de promover, solicitar este juicio de amparo o esta protección constitucional. Aquí ya nos indica esta clasificación, nos indica quién es esta persona, que es en este momento se le va a llamar el agraviado, para que solicite esta protección. Lo vamos a separar así. El quejoso es quien aduce ser titular de ese derecho, ¿sale? Siempre que se esté alegando que la norma, acto u omisión reclamado violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley. Entonces, ir relacionando, bueno, pues cuáles son las situaciones que refieren a quién deba de solicitar esta protección constitucional. Entonces, así lo vamos a determinar, ¿sale? Para que no exista confusión de quién deba de iniciarse. Entonces, debe reconocerse que este principio de instancia de parte nos va a imprimir el amparo un carácter individualista, ¿sale? Entonces, quien solicite la protección constitucional a través del juicio de amparo derivado de este principio de instancia de parte significa que quien lo solicita es de carácter individual. A quien esté solicitando
será o se determinará a quién se le va a proteger, ¿sale? Y nos indica, solo procede a instancia de parte y que consecuentemente su finalidad se agota con la protección del individuo que ha promovido el juicio de amparo. En este aspecto, el amparo ha encontrado una limitación en la medida en que sus efectos protegen los derechos más importantes de la persona. No puedes alcanzar a quienes no han promovido el amparo. Por eso, nosotros debemos conocer y deber relacionar que, porque el juicio de amparo, de acuerdo al principio de instancia de parte, refiere que únicamente a quien haya solicitado la protección constitucional será a quien proteja. Si tú no lo has solicitado, de verdad, a ti no te van a proteger esos derechos. Tendrás que solicitarlo a través del juicio de amparo cuando también se te viole un derecho, ¿sale? Esta situación, ahorita igual vamos a identificar mediante otro principio a qué hacemos referencia esta situación de que si tú no promoviste, bueno, pues a ti no te va a proteger esa resolución, ¿sale? Si tú no lo solicitas, a ti no se te va a aplicar. Entonces, tiene esa limitación la instancia de parte. Bueno, salvo que sea una controversia constitucional o algo distinto, ¿sale? Entonces, continuando, dice, es decir, el amparo resulta por demás provechosa la sola posibilidad de que una persona acuda ante el tribunal para proteger sus derechos fundamentales y que a ella misma y solo a ella se le ampare en el caso y en su caso se le resarcirá el daño sufrido. Entonces, recordemos esta situación en la que si nosotros estamos solicitando, pues únicamente a nosotros nos va a proteger esta resolución o esta determinación que imprima la protección o el amparo constitucional, ¿sale? Entonces, dejemos en claro esa situación. Por allá, el artículo 6º, para terminar esta idea de la instancia de parte, dice el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En términos de la fracción primera del artículo 5º de esta ley, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita. Aclaro esta situación porque, si bien es cierto, esa instancia de parte, pero recordemos que la instancia de parte es que se solicite. O sea, no quiero decir que nadie más, aparte de mí, lo puede solicitar para mí. No. La instancia de parte es que la protección constitucional a través del juicio de amparo requiere que alguien lo solicite para protección constitucional. Esto refiere en cuanto a la determinación y en cuanto a la madurez que debemos de conocer para quién deba de ser. Y no casarnos con la idea de que si tú eres el agraviado, solamente tú puedas solicitarlo. No, por allá la ley de amparo te indica en el artículo 6º que sí se puede solicitar por el quejoso bajo esta circunstancia, también por su representante legal o un apoderado, o por cualquier persona en casos previstos en la ley. Uno de ellos, pues, es en un procedimiento penal, cuando tenga que ver de alguna situación de materia penal, bueno, pues podrá promoverlo el defensor público o el defensor privado o cualquier persona en los casos que la ley lo permita, ¿sale? Entonces,
puede ser también cualquier persona. Aquí lo importante es que se solicite, que no viene de oficio y te dice esta autoridad encargada de proteger los derechos humanos, ¿no? Oye, creo que te violaron un derecho. No, si tú no lo solicitas, créanme que de manera oficiosa no se va a proteger estos derechos constitucionales, que además, bueno, pues tenemos aquí juicio, este medio en el cual podemos, pues, proteger estos derechos humanos. ¿Sale? Esto en cuanto al principio de instancia de parte. ¿Sale? Ahora, también el segundo principio nos decía que era el principio de agravio personal y directo. Bueno, vamos a estudiar, vamos a analizar este principio de agravio personal y directo. Y por aquí algún día les había dejado que me investigaran lo de personalidad, legitimidad. Bueno, pues aquí lo vamos a ocupar. Aquí vamos a estar ocupando esos datos. Primero, el principio de existencia de un agravio personal y directo establece que la persona que promueve el juicio de amparo debe ser aquella que en su concepto sufre la violación de sus derechos fundamentales por el acto de autoridad. ¿Sale? Aquí, entonces, si bien es cierto esa instancia de parte es porque se debe de solicitar, ¿sí? El principio de agravio personal y directo dice que la persona que debe promover el juicio de amparo, ¿sale? Debe ser aquella que sufre la violación en sus derechos fundamentales, ¿sale? Aquí nos lo establece muy, muy claro, no tenemos o no debemos de tener duda, ¿sale? El que debe de promover el juicio de amparo, ¿sale? Es aquella que sufre la violación de sus derechos fundamentales provocadas por el acto de autoridad. Vamos a analizar nuevamente el artículo 107, fracción primera constitucional, y lo refiere tal cual. Primera, el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada y nos vuelve a referir, que ya lo analizamos, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de ese derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Y dice la fracción segunda, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose única y exclusivamente a ampararlos y protegerlos si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda. ¿Sale? Entonces, por eso es que está el principio de agravio personal y directo. Únicamente la pueden solicitar a quien se le haya violado o a quien se haya afectado su esfera jurídica de manera directa. ¿Sale? Frente a el orden jurídico. Y únicamente este amparo se pronunciará a favor del quejoso que lo hubiese solicitado. Y sí, si procede este amparo constitucional, lo va a amparar y lo va a proteger de acuerdo a lo que se solicitó. ¿Sale? Tenemos que nosotros tener en clara esta situación. Igual, reconocido en el artículo primero de la Ley de Amparo, donde ya lo hemos analizado, dice que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, uno, por las normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Entonces, ahí no lo señala.
es importante. Ahora, nos dice que la existencia de un agravio, ¿no? Vamos a entender este agravio como la afectación de los derechos fundamentales. Vamos a subrayarlo. Dice, la existencia de un agravio, entendiendo como la afectación de los derechos fundamentales, da lugar a la persona que promueve el juicio de amparo sea denominada agraviado o quejoso. ¿Sale? Porque pues nos hace referencia a que exista un agravio, a que exista un quejoso. Entonces, para la ley de amparo se le denomina, y en el artículo 107, 103, 104, 105, 106, 107 constitucional nos menciona de agraviado, aunque en términos del artículo 5 o quinto de la ley de amparo refiere en el capítulo segundo, que habla de la capacidad y la personería, en el artículo quinto, son partes en el juicio. Uno, el quejoso, ¿sale? En el artículo quinto de la ley de amparo nos marca que son partes en el juicio el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo primero de la presente ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. También, por allá en el artículo 15, en su segundo y tercer párrafo, dice: en estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, ¿sale? Por eso les digo que en varias disposiciones dice que somos agraviados, en otras que somos quejosos. Entonces, y dice, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de 3 días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de sus representantes, se tramitará el juicio. De lo contrario, se tendrá por no presentada la demanda y quedará sin efecto las providencias dictadas. Entonces, ahí hace referencia que tenemos la denominación, como en el artículo quinto dice que somos quejosos, bueno, pero en el texto de la ley de amparo, pues marca también la denominación de agraviado. Previo a esta reforma del 2011 y 2013 de la Constitución y de la Ley de Amparo, bueno, pues mencionaba la parte, o cómo se llamaba quejoso, agraviado, bueno, hacía referencia de los dos, quejoso o agraviado. Entonces, bueno, pues a partir de esta reforma se le dejó únicamente en este texto del artículo quinto como quejoso, aunque bueno, pues, sigue mencionando que podemos ser agraviados. Como lo ven en algunos textos, también en la Constitución hace referencia al agraviado. Este principio del agravio personal y directo, bueno, no tiene excepciones. Es decir, el amparo solo puede promoverse por quien resiente el agravio personal y directo. Sin embargo, es oportuno mencionar
que en actos del 22 constitucional, de acuerdo con el 15 de la ley de amparo, bueno, recordemos estas disposiciones, dice cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa o forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y vamos a ver qué dice el 22 constitucional para que no se nos olvide, no se nos vaya este análisis del 22. Dice, quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En este caso de extinción de dominio, se establecerá un procedimiento que regirá por las siguientes reglas. Bueno, habla de todas unas reglas. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes, bueno, para aquellos que rentan, ¿no? Entonces, aquí está lo que dice el 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacional, y el agraviado se encuentre imposibilitado para proveer el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad, ¿sale? Esta fracción vamos a iluminarla para que no se nos olvide. En tales situaciones, de acuerdo a la ley de amparo, en el numeral número 15, pues nos hace referencia que cualquier persona puede promoverlo a nombre de otro, ¿sale? Es muy, muy importante que pues se mencione. Y de aquí viene esta situación que era una actividad que les había indicado ya hace algunos días. Principio es muy, muy claro, pero ¿qué creen? La Suprema Corte tiene ciertas controversias entre agravio personal y directo, entre perjuicio, en interés legítimo, interés jurídico, legitimación activa o derecho subjetivo. Y de aquí, ¿qué dice la Corte? ¿Qué dice la Corte en cuanto a estos preceptos? A ver, vamos a ver si hicieron sus actividades, sus tareas. ¿Nadie? ¿Nadie hizo su actividad? No, profe, pero lo estoy buscando, espere. No, bueno. No puede ser. ¿Qué dice la Corte? Sí, pensé que estaba usted checándolo con lo que se envió. ¿Cómo, don Robert? ¿Mandé? No escuché, don Robert. Que pensé que lo estaba usted checando de lo que se mandó, que de lo que se envió. Pero entonces está pidiendo
El de, ¿puedo decir el de agravio personal? A ver, agravio personal. Este principio regula lo referente al perjuicio causado por el acto reclamado y que afecta de manera directa al gobernado. Su función es legitimar a la persona física o moral para ejercitar el amparo cuando se considera que sus derechos han sido afectados por haber sido transgredida una de las garantías individuales o por violarse la distribución de competencias entre la Federación y los estados. Podemos Ok. definir el agravio como cualquier tipo de afectación negativa a las garantías individuales que la Constitución ha otorgado a los gobernados. Para los afectados del amparo, se considera la ofensa que puede recibir el gobernado en virtud de actos de autoridad. La afectación que se materialice con el acto de autoridad tiene que tiene que ser necesariamente real y no de tipo subjetivo. Ok. Por ahí, César hablaba de que, que tenga legitimidad. ¿Qué es la legitimidad, César? Que sea legal, que sea fundamentada por la ley. No, eso es legal, no. Estamos hablando de este principio que sea el agravio personal y directo. Y por ahí en el texto hablaba de que quien puede solicitarlo es quien tenga legitimidad, no legalidad, legitimidad. ¿Qué significa esta palabra de legitimidad? Y bueno, ahí, a ver, dígame. Iba a decirle que es por ejemplo, la persona que, no sé, podría ser los tribunales o quien tiene la condición o permiso para hacerlos, ¿no? No sé, un juez, un tribunal. No, eso es capacidad. No, entonces no sé, profe. Hay que leer, César. A ver, yo sé que Luisita sabe. A ver, Luisita, ¿usted sabe qué es legitimidad? Acuérdense que viene el término de personalidad, viene de capacidad y viene de legitimidad. A ver, Luisita, yo sé que usted sabe. Dice que para que proceda este principio o proceda el juicio de amparo, de acuerdo a este principio de agravio personal directo, debe tener legitimidad. ¿Qué significa eso, Luisita? Bueno, es que después de lo que era el agravio personal y directo, igual buscamos lo que era la legitimidad. Ajá. Siempre que la legitimidad o legitimación es la situación en la que se encuentra una persona con respecto a un determinado acto o situación jurídica para poder ejecutar legalmente aquel acto o intervenir dentro de él. Ok. El ejemplo claro, Luisita, es muy preciso lo que usted me acaba de decir. Muy preciso. Es cuando una persona está en ese momento de hecho y que puede solicitar. En este momento, cualquiera de nosotros, los que estamos ahorita en la sesión, tenemos la legitimidad para ir a pedir un juicio de amparo. ¿Ninguno? Sí, no, ¿y por qué? A ver, Luisita, usted, en este momento, ¿tienes la legitimidad para ir a solicitar un juicio de amparo? Sí, Sí tiene la legitimidad, ¿por qué? porque
porque pues así como yo les comentaba, tengo como el derecho de poder ejecutar cierto acto que a mí me está afectando. Ok, vuelvo a preguntar, Risita. Usted, ahorita, en este momento, ¿tiene la legitimidad para solicitar la protección constitucional a través de un juicio de amparo? Y dígame por qué lo solicitaría. ¿Cuál es ese agravio personal y directo que usted solicitaría? Pregunta usted en Pues este momento. Sí, ahorita. Pues ahorita en este momento no hay legitimidad para ¿Por hacerlo. qué no, don Robert? ¿Por qué no? Porque no tenemos ningún agravio personal ni directo por parte de la autoridad o un acto que se nos haya querido imponer, violando una garantía o un derecho humano o una garantía constitucional. Perfecto. Entonces, creo que vamos entendiendo. Espero que así lo vayamos entendiendo los 17 que estamos en clase. Ojo. Ahorita, hoy que es 28 de octubre del 2020, en este momento creo que a nadie, salvo que a alguno de ustedes les hayan violado un derecho humano que esté consagrado en la Constitución a través de un acto de autoridad o de alguna norma y que a nosotros nos esté violando un derecho humano. En este momento, por lo menos, no. ¿Saben? Por consiguiente, pues no podríamos ir a pedir la protección constitucional a través del juicio de amparo, porque no tenemos legitimidad, no tenemos esta legitimación activa en este momento de ir a solicitarlo, porque la autoridad más, la que nos tenga que resolver, en este caso, por la situación, tiene que ser no sé, se nos ocurre, ¿no? Pensemos, es que no nos dan clases presenciales. Bueno, pues vamos a tramitar nuestro amparo indirecto y nos va a decir el juez de distrito, nos va a decir, ¿sabes qué? Pues no se te está violando ningún derecho humano porque de acuerdo a la situación de salud de nuestro país, es una norma de carácter general que estemos confinados en nuestro domicilio y que estemos tomando clases en línea. Por consiguiente, no se te puede otorgar el amparo porque no tienes esa legitimidad, no tienes esa legitimación activa. Simple y sencillamente por eso, porque no se nos ha violado una norma o un derecho constitucional o un derecho humano. ¿Sale? Entonces, como no lo tenemos, en este momento no podemos irlo a solicitar. ¿Sale? Porque pues tenemos la oportunidad de estar aquí en clase, de poder tomar continuar con nuestra preparación profesional. ¿Sale? Esto tendría que ser la legitimidad. Ahora, nos habla también de un interés jurídico y de un interés legítimo. A ver, por allá, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué es un interés jurídico y un interés legítimo? ¿No? Bueno, les voy a ayudar un poquito. Yo, maestro. Perfecto, don Robert, dígame. Interés jurídico. Sí. Reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción, en su esencia, de dos elementos inseparables, a saber, una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados y en
y en públicos, en caso de que, en privados, cuando el obligado es un particular, y en públicos, en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado. Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico cuando la persona tiene solo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad otorgada por dicha orden para imponerse coercitivamente a otro sujeto. Es decir, cuando no haya un poder de exigencia imperativa. Tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna, facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualesquiera que pueda aprovechar algún sujeto, hacer benéfica para ésta, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorga la facultad para obtener coactivamente su respeto. Esto es una tesis de el Pleno de novena época y fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación en julio del 2011, maestro. Ese es interés jurídico. Sí. Ahora, en pocas palabras, don Robert, es esto. Es la facultad de exigir judicialmente el respeto al orden jurídico y la reparación causada por la actuación de la autoridad. Es el interés jurídico. Que yo pueda ir a solicitar el amparo o exigir judicialmente el respeto a nuestros derechos humanos. Ese es el interés jurídico. Yo puedo ir como quejoso a exigir judicialmente el respeto al orden jurídico. Yo puedo ir a solicitar el juicio de amparo porque tengo ese interés jurídico. ¿Sale? Ahora bien, ¿me iba a decir del interés legítimo? ¿mandé? ¿Me iba a comentar algo del interés legítimo? Sí, también es otra tesis de igual, este es de la 10ª época, de febrero del 2013. Es prácticamente derecho subjetivo, interés legítimo, interés jurídico, legitimidad, están ligadas. Ahora sí que bien correlacionados, están, diría yo, mezclados prácticamente, ¿no? O como dicen ustedes los abogados, concatenados, dicen. Sí, ligadas o concatenadas. Sí. La Debe reforma, existir una para que exista la otra. ¿sí? Interés legítimo. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido como el que pueda tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que en caso de satisfacerse no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista, y ahí viene el artículo 73, fracción 18 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral
107, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un criterio integrado a la jurisprudencia y viene, pues no, viene el dato, primera, diagonal J, 30, diagonal 2016, décima época, publicada el 26 de agosto del 2016. Sí. Libro 33, tomo 2. Correcto. Bueno, como lo ven en su pantalla, bueno, también el interés legítimo viene muy ligadito con el interés jurídico. Bueno, el interés jurídico es que existe la posibilidad de que yo tramite o solicite la protección constitucional a través del amparo. O sea, sí tengo ese interés jurídico, lo puedo hacer, es mi derecho. Ahora, pero para poderlo solicitar es que yo tenga un interés legítimo, es decir, tengo que justificar por qué estoy solicitando el amparo. ¿Sale? Este interés legítimo va a existir cuando una actuación incida en la esfera jurídica protegida de la propia persona a quien se pretende ejercitar esa pretensión. ¿Sale? Entonces, sí, el interés jurídico es la posibilidad de solicitarlo. Ahí está, solicítenlo. Está abierto, ustedes solicitan. Cuando tengan el interés jurídico, bueno, ¿por qué lo van a solicitar? Ah, es que posiblemente se me haya vulnerado tal situación. Bueno, entonces, sí tienes el interés jurídico derivado a acreditar que cuentas con un derecho subjetivo, ¿sale? Tienes ese interés para que a ti se te resuelva una situación que se te haya vulnerado de acuerdo a tu legitimidad que tienes ese derecho para poderlo hacer. Entonces, aquí viene ligado todos estos conceptos uno con otro. Decía don Robert, es que viene concatenado, viene ligado, sí, porque debemos de tener el interés jurídico. Cualquier persona puede solicitar el amparo, cualquier persona. Tiene el interés legítimo que debes de solventar, debes de decirle a la autoridad por qué tú estás solicitando este juicio. De acuerdo a tu derecho subjetivo, de acuerdo a tu legitimidad, legitimación activa, de acuerdo a tu perjuicio, y bueno, todo esto basado en tu agravio personal y directo. Sí, viene ligado, estos conceptos vienen ligados. En algún momento quiso sustituirse o se sustituyó decía don Robert en esa última tesis, dejó de ser interés jurídico y ahora interés legítimo. Bueno, sí, son ligaditos, son elementos muy, muy ligados que en algún momento se ocuparon o se han estado ocupando estos datos, dejándolo como tal, como un principio de un agravio personal y directo. Aquí se va a resumir todas estas posibles controversias que se han tenido acerca de estos datos de interés jurídico, de interés legítimo, de legitimidad, de tener un derecho subjetivo. ¿Cómo lo refiere la doctrina y cómo lo refiere la ley? Bueno, a través de un agravio que tenga personal y directo sobre esa persona que lo está solicitando. Ahí es cuando nosotros vamos a identificar que existe ese agravio personal directo para que sea una norma derivada de la persona que lo está solicitando. Recordando que si esa persona puede ser un tercero de esa persona que lo puede estar solicitando, sí puede venir otra persona a solicitarlo porque se está agraviando o está violando ese derecho que él puede tener y que no lo puede solicitar por cualquier situación. Entonces, como no lo puede solicitar esa persona, bueno, pues viene este tercero, ya sea su defensor, su abogado, un familiar, puede solicitarlo a nombre de otro porque ésta no la puede o no puede realizar esta acción. Por eso es este principio que se denomina de agravio personal y directo. ¿Dudas? Maestro, yo nada más quisiera hacer hincapié en que legitimidad y
interés jurídico, interés legítimo, legitimación activa, así como lo mencionábamos hace un momento, en efecto está concatenado todo. Yo añadiría, es como un bloque, prácticamente un bloque que tiene que cubre, mejor dicho, que cubre los fundamentos para poder solicitar el amparo, ¿no? Es decir, quien tenga un agravio es porque hay un perjuicio. Si hay un perjuicio, entonces la persona que recibió ese agravio y ese perjuicio, obviamente tiene un interés jurídico y legítimo y obviamente cuenta con la legitimidad para, con esa legitimidad activa procesal, acudir ante el órgano jurisdiccional porque se le violó en su esfera jurídica o el derecho subjetivo del cual él es titular. Así Correcto. En esos términos lo quiero englobar. Todos esos conceptos que nos dejó usted y que pues, están ahí bien, ahora sí que son intrínsecos los 7 conceptos, ¿no? Nada más le cambiaré un poquito, Robert, a lo que usted menciona. Sí es un bloque, pero básicamente es que debe de cumplir, pero no para solicitar, don Robert, porque podemos solicitar el juicio de amparo o la protección constitucional, pero a lo mejor no nos lo otorgan porque no cumplimos con uno de estos elementos del bloque. Sí lo podemos solicitar, sí, claro, pero si no cubrimos con uno de estos elementos del bloque, no nos lo van a otorgar. Más bien sería que debemos de cumplir con todos estos elementos del bloque para que nos otorguen el amparo constitucional. Porque para poderlo solicitar, lo podemos solicitar ahorita. Podemos hacer un ejercicio de una solicitud mediante el amparo directo sobre algo y por no identificar bien alguno de estos elementos, no nos otorgan el amparo. Si es correcto lo que usted dice, lo único que quiero cambiar es que debemos de cubrir estos elementos no para solicitarlo, sino para que nos lo otorguen, ¿sale? Debemos de cumplir todos estos requisitos de este bloque, de este principio de agravio personal directo, pero para que nos otorguen la protección constitucional, para que nos den ese amparo, nos otorguen el amparo en el léxico jurídico, sería para que nos otorguen el amparo que estamos solicitando, debemos de cubrir todos estos elementos de este bloque del principio personal, del agravio personal directo. Correcto, maestro. Gracias. Continuamos. El siguiente principio. El principio de definitividad del acto reclamado. Seguimos con este principio y ahora refiere esta situación. Se dice que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. De esta idea deriva este principio, que significa que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos. Es decir, aquellos respecto de los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo. Entonces, este principio de definitividad del acto reclamado nos indica que para poder nosotros ir a solicitar el amparo constitucional o el amparo federal, nosotros tenemos que tramitar o que nosotros debamos de tramitar recursos ordinarios de defensa en contra de ese acto, si existe o si existiere. Ya por ahí tuvimos alguna análisis de esta situación. A este principio o a esta situación de poder desarrollar todos los medios de impugnación previos
al amparo. En este caso, voy a decir en materia común, que pueda yo tramitar la apelación, que es el medio de recurso ideal para subir a una segunda instancia y no quemar definitivamente el juicio de amparo. Si tenemos esta apelación o tenemos la queja como medios de impugnación previos y que puedan resolver o modificar, dice aquí, revocar, anular o modificar este acto de esta autoridad, entonces yo tengo que primero resolver, tengo que agotar todas las instancias previas a ir a solicitar el recurso de amparo. Por eso nos indica que debemos de agotar todas estas instancias previas a ir sobre el juicio de amparo. Por eso está este principio aquí, la definitividad del acto reclamado, significa que solo va a proceder contra actos ya definitivos y que no encontremos o que ya hayamos agotado todos los medios de defensa ordinarios para tratar de revocar previo a ir al amparo. Su fundamento, en el artículo 107, fracción tercera, el inciso A constitucional, nos indica, fracción tercera, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, el amparo solo procederá en los siguientes casos: contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Entonces, aquí nosotros tenemos este principio que debemos de primero resolver lo que nos indica los recursos ordinarios previos a ir nosotros a un amparo constitucional. En la fracción A dice, para la procedencia del juicio, dice, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establece en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Entonces, debemos de identificar qué es lo que debió de haber procedido para que a nosotros podamos solicitar y que podamos decir que ya están agotados esas instancias, ya está la confirmación de estas instancias, de estas apelaciones, de estos recursos de queja como medios de impugnación o la reconsideración, dependiendo cuál sea la materia. Nosotros tenemos distintos medios de impugnación en cada uno de los procedimientos. También en la fracción cuarta constitucional dice, en materia administrativa, el amparo procede además contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Aquí igualmente lo dice. Y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Entonces, si existe previamente un medio de defensa legal previo al amparo, por favor, hay que agotar estas instancias. Por eso este principio de la definitividad. O sea, la definitividad es que nos indica que no hay más que ir al amparo porque ya no hay otro recurso previo que yo pueda cambiar o pueda modificar esta resolución. Si ya no hay nada que me ayude a modificar, bueno, entonces ahora sí me voy al recurso o al juicio de amparo. Esta fracción cuarta dice, será necesaria agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Esta fracción cuarta ya la analizamos
en la clase pasada, y decíamos que si existe previamente algún medio en el cual podamos nosotros solicitar una modificación a esa resolución, bueno, pues hay que hacerlo previo a ir al juicio de amparo. Y dice, no existe, ojo, no existe obligación de agotar tal recurso o medio de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Entonces, si hay violaciones directas a los derechos humanos consagrados en la Constitución, pues no es necesario agotar ningún otro medio de impugnación porque se nos está afectando directamente un derecho humano o que en alguna situación carezca de algunos recursos o medios de impugnación, bueno, pues entonces sí me voy directamente a mi juicio de amparo. Esto en el artículo 107. Este principio de definitividad del acto reclamado encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, es decir, desahogar todas las instancias previas, agotar todos los medios ordinarios de defensa. Es algo que yo debo de identificar, algo que yo debo de prever para que no se me pueda o no me vaya a decir que no, que debo de desahogar, pues primero otros recursos. Ahora, como decía el precepto, pues este principio admite excepciones, ¿sí? Admite excepciones para que no se tengan que desahogar algunos medios de impugnación previos. Bueno, ¿cuáles son esas excepciones? Los actos dentro del juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, que ya veíamos también algunos ejemplos de este artículo constitucional. Debe entenderse por ejecución real, efectiva o material en las cosas o en las personas. Ejemplo, el derribo de una obra o alguna casa, la afectación a derechos procesales o la detención de una persona. Estos ejemplos dan o nos indican que pues si se lleva a cabo tal acción y que a través de ese recurso previo que exista y que yo no pueda resolver o que la resolución no vaya a modificar la situación real sobre si se lleve a cabo o no, bueno, pues vaya directamente a el juicio de amparo para solicitar, bueno, pues que sería de imposible reparación el que se derribe una obra, porque, bueno, sí se podrá construir nuevamente, pero no en las circunstancias en que estaba. Entonces, para evitar eso, bueno, pues sí debe de otorgarse esta excepción. ¿Algún ejemplo? Actos que de modo directo o inmediato afecten derechos sustantivos tutelados por derechos humanos. Esto, recuerden, la Constitución previamente lo dice. Si hay una afectación sobre un derecho humano, no te esperes, directamente el juicio de amparo es lo que procede. La imposición de multas o violación de correspondencia, el arresto, el arraigo. Estos ejemplos puedes tú solicitar directamente el juicio de amparo, ¿sale? Puedes ir tú a solicitar te están imponiendo o te están ejecutando, pues, estos actos. Estos ejemplos afectan directamente e inmediatamente derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales. También recordemos que ya analizamos esa parte de, bueno, hoy no son individuales, hoy son garantías de derechos humanos, tutelados como derechos humanos, aunque, pues dice ahí las garantías y, bueno, protegidos por los derechos humanos, vamos a ponerlo por derechos humanos y sus garantías, ¿no? Por allá lo dice la Constitución, que son la vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad.
estos actos procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior y de manera exorbitante, la audiencia asignada a tiempo muy prolongado o a lo indicado en la ley. Bueno, recordemos que nosotros sí podemos solicitar un amparo porque nos están mandando una audiencia muy lejana, y derivado de eso, pues no tengo yo la protección legal, entonces puedo solicitar pues juicio de amparo, aunque es muy regular que venga de regreso el juicio de amparo negado, porque hoy, por la carga de trabajo, por la situación de pandemia, pues no es muy viable que haya tanta gente dentro de una institución o dentro del juzgado. Entonces, pueden existir esas situaciones. También los actos calificados como irreparables necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos y como su consecuencia deban ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio, pues, de un derecho. Y aquí tenemos un precepto que es el 107 de la Ley de Amparo. Voy a leerlo así rápido. Bueno, no es tan rápido. Nos indica el amparo indirecto. Dice, procede contra normas generales que de una sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras las siguientes: los tratados internacionales, las leyes federales, la Constitución del Estado, los reglamentos federales, los reglamentos locales, los decretos, contratos u omisiones que provengan de autoridades, contratos u omisiones, y bueno, menciona a un catálogo amplio en el 107 que veremos pues más adelante respecto a estas excepciones que yo puedo solicitar directamente el juicio de amparo sin necesidad que tenga que yo agotar algún recurso o medio de impugnación previo a el juicio de amparo. Eso es lo que nos indica la propia ley. ¿Sale? Y eso hace referencia el artículo 107 que indica directamente del juicio de amparo indirecto. ¿Sale? Que más adelante veremos ya realmente cuál es. Ahorita enfocándonos a la definitividad o la excepción bajo el que yo puedo tramitar un juicio de amparo indirecto. Estas son las fracciones a las que hago mención. Leo así rápido. La primera, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso, por eso es un amparo indirecto, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos del trabajo. 3, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en juicio, siempre que se trate, y ahí habla de unos requisitos. 4, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. 6, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. 7, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 8, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Y 9, contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, aquí también. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanados de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrán impugnarse las que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse amparo promovido contra la resolución referida. En todo caso, será un amparo directo. Recordemos esta diferencia. ¿Sale? Esto en cuanto a la definitividad del acto reclamado, que nos indica, grábense esto, así ténganse en mente,
que debo de agotar todos los medios de impugnación previstos en cada una de las materias procesales de que se trate. Pero existen también, sí existen algunas excepciones, salvo las que yo pues no deba de esperarme a desahogar o verificar que existe algún medio de impugnación, pues me dice que me vaya directamente al juicio de amparo. Me indica directamente, vete allá al juicio de amparo. Entonces, ahí tengamos esa circunstancia. Vámonos con el siguiente principio, que es el principio de estricto derecho. Principio de estricto derecho. Este principio se basa en que el juez debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación. Bueno, recordemos nosotros que para solicitar el juicio de amparo debamos nosotros indicar muy preciso los conceptos de violación, ¿sale? Y en su caso, los agravios, ¿sale? Los conceptos de violación y los agravios debemos nosotros tenerles muy cuidado, mucho, ¿sale? Porque el juez se va a abocar en estudiar estos conceptos de violación y estos agravios bajo los cuales ustedes están haciendo o solicitando el amparo constitucional, porque únicamente el juez, de acuerdo a este principio de estricto derecho, es que el juez va a resolver específicamente tomando en cuenta los conceptos de violación y los agravios, ¿sale? No va a resolverte otra situación, la autoridad que tenga que resolverte en el amparo, no va a resolver de otra circunstancia que tú no le estás solicitando. Y si tú no eres claro en tus argumentos en los agravios o en los conceptos de violación, si tú no eres claro, el juez no te va a resolver porque tiene este principio de estricto derecho. Por eso es importantísimo que nosotros indiquemos cuál es el agravio, cuál es ese concepto de violación que nosotros queremos hacerle saber y queremos que el juez responsable, magistrado, ministro, que nos vaya a resolver del amparo para que no tenga duda sobre qué es lo que nosotros queremos, ¿sale? Y solo resolverá este recurso y deberá limitarse únicamente a resolver o tomando en cuenta los agravios. Este principio, que es restrictivo, refiere la imposibilidad del juez o del juzgador de amparo para precisar todos los posibles aspectos constitucionales del acto reclamado, sino solamente aquellos que se trate en la demanda de garantías a título de conceptos de violación, mismos que implicarían violación al análisis de la voluntad judicial decisoria, ¿sale? Entonces, este principio es muy restrictivo, por eso se llama de estricto derecho, porque únicamente dice que te va a resolver sobre lo que tú le estás solicitando. Y si tú no eres claro o no estás exponiendo tus conceptos de violación, vas a tener una resolución en contra, ¿sale? Vas a tener una resolución en contra y bueno, pues eso sí te puede, pues si no perjudicar, pero imagínate que no te otorguen el amparo, pues porque no estás indicando muy preciso sobre tus conceptos de violación. El juzgador se encuentra completamente imposibilitado a ampliar una interpretación en favor del quejoso, que salga de los principios de los propios agravios y violaciones del escrito de amparo. La autoridad, al estudiar el amparo,
debe concretarse a comprobar si se ha violado la garantía de legalidad y estudiar estrictamente los agravios o conceptos de violación que formule el quejoso en defensa de sus intereses, sin que exista razón lógica o jurídica y mucho menos social o humana para que pueda el juzgador ampliar el contenido de dichos conceptos de violación, corregirlos con el pretexto de suplir alguna deficiencia en la presentación de los mismos. Tengamos mucho cuidado. Sí hay una excepción y que ahorita la vamos a analizar. Bajo el principio de estricto derecho, como obligación en el momento de resolver la sentencia, el juzgador debe examinar los conceptos de violación precisamente como fueron puestos, como fueron hechos valer por el quejoso en la demanda, así como si se trata de recursos, debe considerar los agravios exactamente como fueron planteados por el recurrente. Quiero decir que así como tú le estás solicitando algo, el juez te lo va a conceder. Si tú no le solicitas algo, el juez no tiene por qué concedértelo. Recuerda esta situación de las pretensiones. Si tú no le solicitas algo claro, ¿qué es lo que tú quieres? El juez no tiene por qué resolvértelo. Te va a resolver única y exclusivamente sobre lo que tú le estás solicitando, en este caso, los agravios o conceptos de violación. A la autoridad le corresponde única y exclusivamente, al formular su sentencia, comprobar si se aplicó o no exactamente la ley y no defender los intereses privados y particulares de los quejosos. Por eso nosotros tenemos que oponer fehacientemente sobre qué es lo que nos estamos quejando, cuáles son los agravios, cuáles son los conceptos de violación que la autoridad que está emitiendo esa resolución, ese acto, para que el juez determine si sí, efectivamente se violaron esa norma o ese procedimiento para que pueda ampararnos o no. Por eso es bien importante este principio de estricto derecho. El principio, en contraste con otros del amparo, es dirigido estrictamente al órgano de control. Su limitación consiste, en palabras del maestro Burgoa, en que los fallos que aborden la cuestión constitucional planteada en un juicio de garantías solo debe analizar los conceptos de violación expuestos en la demanda respectiva, sin formular consideraciones de inconstitucionalidad de los actos reclamados que no se relacionen con dichos conceptos. Y yéndonos un poco al marco teórico. Y sí, existe una excepción, como les comentaba hace unos segundos. Sí, realmente sí existe una excepción que se llama la suplencia de la queja. Este no es un principio, no, es una excepción al principio de estricto derecho y se llama la suplencia de la queja. Este principio de estricto derecho, por otra parte, tiene su opuesto, ¿sale? Denominado principio de suplencia de la queja, llamada también con menor precisión deficiencia de la demanda. Pero ojo, tiene sus limitantes, ¿sale? Esta suplencia de la queja va a tener limitantes, ¿sale? El juzgador de amparo tiene la potestad jurídica de suplir las deficiencias en el planteamiento de la demanda de amparo. Sí, implica no atender con una perspectiva rígida y formalista a los conceptos de violación expuestos en la demanda, e incluso interpretarlos en forma tal que pueda el juez de amparo acotar claramente en qué consiste la violación a estos derechos fundamentales, que alega el quejoso o las violaciones procesales de las que se duele el recurrente. El órgano de control puede hacer valer cualquier aspecto inconstitucional de los actos reclamados, ¿sale? Es la suplencia de la queja. Ahora, en la suplencia de la deficiencia de la queja, el juez no está obligado a resolver el conflicto apegado en conceptos de violación.
cuando encuentra que se ha violado de manera manifiesta determinado derecho en perjuicio del agraviado y por error o ignorancia, no lo hizo valer en sus conceptos de violación, o en su caso, los agravios que plantea, los recursos y estos resultan deficientes o ininteligibles. Es decir, no son claros, ¿sale? No son claros. Esta suplencia de la demanda de garantías implica, por una parte, la idea de deficiencia en dos acepciones diferentes: la falta o la carencia de algo y de la imperfección. El maestro Burgoa refiere al respecto esto: suplir una deficiencia es integrar lo que falta, remediar una carencia o subsanar una imperfección, es decir, completar o perfeccionar lo que está incompleto por imperfecto. Una demanda de amparo puede ser deficiente, en consecuencia por omisión o por imperfección, donde se infiere que suplir la deficiencia significa colmar las omisiones en que haya incurrido o perfeccionarla. La suplencia de la queja hace referencia a la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, los cuales son subsanados por el órgano de control, incluso ante la ausencia de conceptos o agravios, de acuerdo por lo dispuesto por el artículo 79, fracción séptima, segundo párrafo, que dice, la autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. Fíjense, sí está obligada, tenemos su fundamento legal, artículo 79, para que lo anoten ahí, póngale, desde el principio, y me supla la deficiencia en mis conceptos de violación y en mis agravios, ¿sale? Primero, en cualquier materia, cuando el acto reclamado, ojo, les dije que tenía sus requisitos. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, los plenos. La jurisprudencia de los plenos circuitos solo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de circuito correspondientes. 2. En favor de los menores o incapaces o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Recuerden, tenemos ciertas formalidades. 3. En materia penal, a favor del inculpado o sentenciado. En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. 4. En materia agraria, en los casos a que se refiere la fracción tercera del artículo 17. En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios, y en estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja o la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios. 5. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de la relación entre empleador y empleado, esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. 6. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por efectuar los derechos previstos por el artículo 1 de esta ley. En este caso, la suplencia solo operará en lo que se refiera a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.
y 7. En cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Y tiene se los puse en negritas ahí en su lámina. En los casos de las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de este artículo, la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Solo en estos casos, solo operará la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo. ¿Sale? Entonces, tiene ciertos requisitos. Ahora, el artículo 76 nos indica lo siguiente. El órgano jurisdiccional deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. ¿Sale? Entonces, sí lo puede hacer el órgano jurisdiccional, pero va a examinar en su conjunto estos conceptos de violación, los agravios y demás razonamientos de las partes a fin de resolver pues, lo que se les haya planteado por las partes. Bajo esta premisa, es la suplencia de la deficiencia de la queja un contrapeso al principio de estricto derecho, que toma fuerza y puede prevalecer en aras de la convencionalidad del orden jurídico, siempre y cuando existan elementos que le brinde al juez y que estimen la violación de los derechos fundamentales del quejoso. Tengamos en cuenta esta situación. El principio de estricto derecho, desde la garantía de seguridad jurídica, tiene una función intrínseca en el procedimiento del juicio de amparo y en tanto su promoción y substanciación. Este principio, en conjunto con el de suplencia de la queja, guardan su vigencia dentro de un sistema jurídico que, a raíz de las reformas del 2011, integra un nuevo bloque de constitucionalidad, el cual exige una interpretación del orden jurídico integral a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos nuevos criterios le dan un protagonismo especial a la protección judicial efectiva y un impulso para la observancia de mecanismos procesales que brinden una tutela jurídica tangible para el particular, más allá de un cuerpo normativo que plasme pues, estos derechos. En el artículo 107 constitucional, fracción segunda, quinto párrafo, nos indica: en el juicio de amparo deberán suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Y el artículo 77, los efectos de concesión son, en el 77, serán 1, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. 2, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que concede el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que la autoridad o particular deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.
Entonces, yo debo de analizar, pues, cuáles son estas suplencias o esas deficiencias que, de acuerdo al 107 constitucional, pues me vaya a otorgar, ¿sale? Y bueno, este artículo 79 ya lo analizamos, lo acabamos de leer, para no volver a ser repetitivos, ¿sale? Esto en cuanto al principio de estricto derecho. Que si bien es cierto, nos dice que pues es estricto, que el juez debe resolver lo que se está solicitando, pero si hubo una deficiencia en los conceptos de violación o en los agravios, pues la misma autoridad debe de analizar a fondo, de acuerdo a estos requisitos del 79 de la Ley de Amparo, nos marca como requisitos indispensables, como normatividad, sobre qué sí me va a resolver por deficiencia de la demanda o de la queja, en algo que yo haya cometido algún error o no haya opuesto. Vámonos con el siguiente principio y el último. El último principio es la relatividad de la sentencia. Esta relatividad de la sentencia, también llamada o retomada de la fórmula Otero. Vamos a ver a qué se refiere esta relatividad de la sentencia. La concepción tradicional de la fórmula Otero impide al amparo contra leyes funcionar como un medio de control constitucional perfecto, ya que no opera como una confronta real y directa hacia la norma, sino que sus efectos se traducen en un estado de excepción del quejoso frente a la disposición que estima contraria al texto constitucional. Es decir, los efectos de una sentencia que concede la protección constitucional implican que al quejoso no se le volverá a aplicar la norma inconstitucional, pero la misma seguirá estando vigente en el ordenamiento jurídico para todos aquellos que no se han amparado, ¿sale? Este principio de la relatividad de la sentencia indica que únicamente será aplicable esta sentencia a quien haya solicitado el amparo, ¿sale? La aplicación de esta fórmula viola el principio de supremacía constitucional. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, la Constitución es la norma suprema y cualquier norma de rango inferior que vulnere es nula y debe dejar de ser aplicada. No obstante, la fórmula permite la vigencia de normas declaradas inconstitucionales que persisten como derecho válido para aquellas personas que no han recibido la protección de la justicia federal. En junio del 2011 se reformó esa fracción segunda del 107 para eliminar esta última prohibición. Sin embargo, ello no significó que ahora podría invalidarse una norma inconstitucional en una sentencia de amparo, sino que se introdujo un procedimiento especial cuya efectividad es altamente cuestionable, pero eso sería materia de discusión en otra oportunidad. Recuerden que esta fracción segunda del 107 constitucional, si ustedes mal no recuerdan, la fracción segunda del 107 constitucional refiere específicamente sobre las acciones de inconstitucionalidad. Aquí está. 107. Las sentencias que se producen en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si se procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Entonces, ahí está. Únicamente a estas personas que hayan solicitado. Es precisamente en esto que consiste el carácter relativo de la sentencia de amparo, que también se conoce como la fórmula Otero. Únicamente será aplicable para la persona que lo haya solicitado. El artículo 75
la ley de amparo, pues hace referencia a esta situación. Dice, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. A mayor abundamiento y de conformidad con la teoría de la regularidad de los sistemas de Hans Kelsen, el ordenamiento jurídico se integra por un conjunto escalonado de normas. Acuérdense, el famosísimo pirámide de Kelsen, ¿sale? Que habla de esta supremacía o de de cómo identificar cuál es el rango de normas en cuanto a su importancia. Bueno, pues este conjunto escalonado indica que una norma inferior no puede contravenir una norma superior. A eso se refiere. Cuando el contenido de una norma inferior es conforme a la de la norma superior, entonces existe regularidad y es válida. La misma puede ser considerada como formal si se presenta la forma de creación y será material cuando el contenido de la inferior es conforme a la de la superior. Así, según la teoría de estos sistemas, las normas que son irregulares deben ser apartadas del orden jurídico a través de los instrumentos previstos para tal situación. El principio de relatividad de la sentencia rompe con dicho mandato, pues a pesar de que exista una declaración de un órgano especializado en el sentido de que una norma es irregular, la misma sigue formando parte del sistema jurídico, sigue siendo vigente y sigue siendo aplicable. Incluso puede afirmarse que van a existir distintos ordenamientos jurídicos dependiendo el individuo. Por eso es que está regulado así. Un ejemplo de lo anterior sería el caso en donde dos individuos que están en el mismo supuesto normativo, con las mismas características del acto en concreto y con circunstancias personales y similares, y son acreedores de una misma sanción, no se aplique a uno porque tiene una sentencia favorable que declara inconstitucional el acto que la prevé. En este caso, la ley fue desigual para las dos partes, sin alguna razón justificada, más allá de que si uno sí activó el mecanismo judicial, que es el juicio de amparo, y la otra persona no, por lo que se aplicó un artículo a pesar de haber existido una resolución que lo declaraba como inconstitucional, inválido o irregular. Una excepción a la fórmula Otero también ya podría robustecer el sistema de frenos y contrapesos en el sistema jurídico mexicano, ya que el Poder Judicial podrá contrarrestar de manera más efectiva y expedita aquellos actos del Congreso de la Unión en los que por alguna u otra razón emitan normas que atenten contra la Constitución Federal y así garantizar un medio de defensa más efectivo a las minorías y grupos vulnerables que sean agraviados. Aunque la idea puede generar ruido por la invasión de competencias, es importante aclarar que derogar no va a ser lo mismo que invalidar y que la facultad de invalidar una norma con efectos erga omnes, que es frente a todos, en sentencia de amparo no interfiere con la esfera de competencia del legislativo. A esto nosotros le llamamos las famosísimas acciones de inconstitucionalidad. Una vez declarada una acción inconstitucional o una norma inconstitucional, un artículo inconstitucional, pues ahora sí va a ser declarado inconstitucional y por lo tanto ya no será aplicable a una norma. Pero mientras no se declare inconstitucional una norma, únicamente será aplicable la resolución a la persona que haya sido solicitada. Por eso la fórmula Otero está bien marcada. Únicamente será aplicable esta resolución a la persona que solicita la protección constitucional. A las demás personas no. Si tú no lo solicitaste, ahí está. Acuérdate, principio de instancia de parte. Si la parte agraviada no la solicitó, es porque no la quería utilizar. Así les dejo esta reflexión. ¿Sale? ¿Dudas con estos principios, jóvenes?
Jóvenes. Hay que darle otra repasada, maestro. Sí, la verdad es que son No, poquitos, pero hasta el momento, ¿no? no hay dudas